sensibilidad y su compromiso social. Celebro mucho el hecho de que se conciba la violencia bajo ese esquema multifactorial, y esto he tomado nota puntual de todo aquello que genera precisamente esa violencia bajo esta perspectiva. Se hablaba del aspecto geográfico de nuestro país, un sistema penal ineficaz que genera impunidad. Se hablaba de los factores sociales como detonadores de la violencia familiar, como consecuencia la desintegración, y todo esto que lo conciben y que se traducen en este momento en unos polígonos, 200 y 1160 colonias. Acciones que por supuesto vamos a revisar, y yo reconozco la disposición del señor subsecretario para tener esa retroalimentación. Yo quisiera hablar por mi estado, Morelos, y que desafortunadamente debo de señalar que todavía estas acciones de prevención no se observan, y particularmente en mi ciudad natal, Cuernavaca, todavía no se observan resultados en este sentido, y por eso creo que es de la mayor importancia que nosotros retroalimentemos esta información, y si nos permite, señor subsecretario, con esa disposición que siempre le ha caracterizado, podamos nosotros estar en una intercomunicación para poder retroalimentar estas acciones. Me destaco mucho este binomio que yo llamaría indisoluble, que tendría que ser la prevención con la participación ciudadana y prevención. Le comentaba al señor subsecretario de cómo se han acercado a un servidor miembros de la sociedad civil que tienen el deseo de participar en acciones que tiendan a generar precisamente esta cultura de la prevención, y que creo que es importante que busquemos y dejemos abierta una puerta para que no sean esos programas que generalmente se hacen de arriba hacia abajo, sino hagamos a la inversa, como deben de ser, que se recepcionen estos, que sean dentro de ese marco de análisis con ciertos requisitos, pero que se tomen en consideración para que verdaderamente los artífices y actores fundamentales de todo programa sean las propias comunidades, las propias gentes que tienen ese interés y ese reconocimiento, y sobre todo la autoridad moral que tanta falta está haciendo en cualquier acción de tipo gubernamental en este momento. En ese orden de ideas, yo quisiera plantear algunas preguntas. La primera es que, de acuerdo a lo que nos estaba explicando el señor subsecretario, decía que se han entregado prácticamente la mayor parte de los recursos, y nos señalaba el número de acciones en las cuales se tendrán que incorporar. Y según entendía, son recursos que se transfieren a los estados o a los municipios. Entonces la pregunta sería, ¿cómo es la vigilancia para que esto verdaderamente se lleve al terreno de los hechos? ¿Y dónde está esa participación ciudadana en esa supervisión, que no sea solamente en el aspecto oficial, sino que se respete ese derecho fundamental a la participación ciudadana? Otra pregunta sería, ¿qué perspectivas de crecimiento en polígonos y en colonias estaríamos tentativamente hablando para el 2014? Y como decía mi compañera la diputada Joaquina, ¿cuáles serían los criterios de esa incrementación de esos polígonos? La otra, el que, si bien es cierto, estamos partiendo de una conformación multifactorial de la incidencia delictiva, por lo tanto la delincuencia, ¿cómo se coordinan ustedes en esas 9 secretarías de Estado? Porque así, concibiendo que son una serie de factores que están incidiendo en esa comisión de esos ilícitos, ¿cómo se coordinan ustedes para dar respuesta integral como debería de corresponder? Y finalmente, uno de los aspectos que siempre me ha preocupado es cómo están coordinadas estas acciones con los elementos de las corporaciones policiales
de carácter preventivo, federal, estatal y municipal. Muchas gracias.